Lo dijo en la primera hora. 7:37 en la mañana. Más adelante, Luisa González, asambleísta de la bancada de UNES, con los argumentos que seguramente nos va a expresar sobre lo que pasó el pasado viernes y lo que se viene. Antes, Francisco Jiménez nos atiende telemáticamente. Él es asambleísta de CREO y del Bloque de Acuerdo Nacional del BAN, integrante de la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico, y fue el ponente de los informes para primero y segundo debates del proyecto de ley para el desarrollo económico y sostenibilidad fiscal, que entró en vigencia desde ayer por el Ministerio de la Ley. Una vez que se entendió, el Ejecutivo así lo interpretó, la Asamblea no tuvo un pronunciamiento en firme y venció el plazo a la medianoche del pasado sábado. Doctor Jiménez, bienvenido, buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Buenos días. Buenos días a ustedes y por supuesto a los que nos escuchan a esta hora. Gracias. ¿Cómo leemos lo que pasó el viernes, asambleísta Jiménez? Usted planteó una moción para que se vote el texto íntegro del proyecto de ley que no tuvo votos. Luego se generó toda la discusión que es de dominio público, con la moción de Esteban Torres Cobo, la moción de Carlos Zambrano, la moción de Mireya Pazmiño y luego la clausura de la sesión. ¿Cómo interpretamos los episodios del pasado viernes, asambleísta Jiménez? A ver, hay muchas lecturas. La verdad es que los últimos 2 días yo he estado revisando un montón de análisis de personas especialistas en derecho constitucional, escuchando las intervenciones de los asambleístas, viendo pues los programas de radiodifusión, cómo se pronuncian sobre el tema. Y bueno, hay algunas cosas ahí que son muy acertadas, como lo que refiere el artículo 140, como lo que refiere la Ley Orgánica de la Función Legislativa, y otras cosas que son muy descabelladas. También en este país se escucha de todo un poco en materia jurídica. Pero aquí al final del día, después de que ha corrido toda la tinta y de que cada uno ha dicho lo que pensaba que debía decir, como debe ser en democracia, yo quiero ser bien simplista. Al final del día nos queda una sola línea, que es la más importante de todas. La Asamblea no se puso de acuerdo. Y cuando la Asamblea no se pone de acuerdo, hay consecuencias jurídicas, particularmente cuando se trata de un proyecto de urgencia económica. Al final eso es lo que sucedió. Nosotros yo, como parte de la Comisión de Desarrollo Económico, participé de aproximadamente unas 160 horas de trabajo, más de 10 sesiones dedicadas exclusivamente a la ley, casi 100 comparecencias entre asambleístas, sociedad civil, autoridades del Ejecutivo, del Legislativo, asesores, en fin, etcétera. Redactamos un informe para primer debate incorporando algunas de esas observaciones. Luego redactamos otro informe para segundo debate incorporando otro conjunto de observaciones. Y luego fuimos al Pleno también a presentar las conclusiones de ese segundo debate. Yo tenía la potestad de, como ponente, según lo que establece el artículo 62, si es que el informe de mayoría era negado, hacer una tercera ronda de observaciones. Renuncié a esa potestad. Y lo cierto es que el informe de mayoría no se aprobó. Y al no aprobarse, pues se abrió todo un camino jurídico en el cual se expresaron las 5 bancadas prácticamente que presentaron mociones y tampoco obtuvieron consenso. Y yo creo que esa es la gran lección que me parece todos los actores políticos debemos sacar aquí. Cuando se trata de proyectos económicos urgentes en particular y no hay consensos, hay consecuencias, y esas consecuencias están perfectamente establecidas en el artículo 140 de la Constitución y en lo que establece la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Asambleísta Jiménez, buenos días. Usted dice el viernes pasado no hubo acuerdo en la Asamblea Nacional, eso fue lo que se evidenció, usted ha manifestado. En lo que sí aparentemente ahora habría acuerdo es en impulsar algún tipo de acción para frenar de alguna manera la vigencia de la ley. Por ejemplo, una acción de inconstitucionalidad. Si bien los asambleístas o en general los ciudadanos pueden impulsar una iniciativa como esta, están en su pleno derecho, ¿cómo miran ustedes una eventual acción en este tipo? Con tranquilidad, como siempre lo hemos hecho. Mire, yo le digo algo, cuando uno respeta el ordenamiento jurídico y entiende que estamos en democracia y respeta el texto de la ley y en particular el de la Constitución,
entiende que si hay recursos hay que usarlos, porque si es que hay un recurso de una demanda de inconstitucionalidad o una acción derogatoria o una acción reformatoria, pues entonces habrá que ver en qué términos está planteada. Yo pienso que a veces los actores políticos tienden a ser reactivos antes que proactivos. Y en el caso del proyecto de ley, nosotros fuimos muy proactivos. No nos olvidemos que empezamos con una base imponible de 2.000, luego se la subió a 2.300, luego se la subió a 2.500 y luego finalmente quedó en 2.600. Algo parecido sucedió con la tabla del ICE, donde también se incorporaron una serie de ajustes solicitados por los asambleístas en un sinfín de artículos más, como en las deducciones que subieron de 5.000 a 10.000, en fin. Aquí hubo varias cosas que, fue un trabajo fuerte el que se llevó a cabo durante 3 semanas, casi un mes. Lamentablemente ese informe no pasó, porque a veces las personas creen que con decir a mí no, pero al de acá sí, salen limpiecitas del asunto, y no se dieron cuenta que la Constitución tiene consecuencias para eso. Entonces ya no es tan fácil decir a mí no, al de acá sí. Estamos claros que el país la economía ecuatoriana tiene un problema estructural y el país tiene un problema de liquidez que esperamos sea coyuntural. Y hoy esta ley es un paso gigante para solucionar ambos problemas. Gigante. ¿Es duro? Sí. ¿Es fuerte? Sí. ¿Nos exige a los que más tienen? Sí. Y esta es mi opinión. Desde mi punto de vista, el informe de mayoría era mejor que el texto que finalmente se aprobó porque lo habíamos afinado con una serie de incorporaciones. Sí. Pero no hubo los votos. Entonces, si ya no hay los votos, hay que explorar otras posibilidades para las cuales tampoco hubo los votos y finalmente tomar decisiones, que fue lo que no tomamos nosotros, sino la ley y la Constitución. Entonces, si ahora quienes se encuentren o se consideren afectados de otras bancadas para presentar acciones, están en todo su derecho de presentar las acciones que consideren pertinentes, a condición de que éstas sean apegadas a derecho y a lo que establece el texto de la ley y en particular de la Constitución. Ahora, hablemos justamente del contenido de la ley, porque usted bien lo anota, el informe establecía varios cambios, pero finalmente lo que entró en vigencia es el proyecto original que envió el Ejecutivo. Y según, por ejemplo, ayer en Ecuavisa hacían un análisis sobre la proyección del pago del impuesto a la renta. Y, por ejemplo, si alguien tiene un sueldo de $2.100 y que pagaba $189 de impuesto a la renta, va a tener que pagar $466 en el siguiente ejercicio fiscal. Si alguien tiene un sueldo de $3.000 y que ahora paga $840 de impuesto a la renta, va a tener que pagar $1.840 de impuesto a la renta. Le pregunto, sobre todo por el tema de quienes ganan un sueldo de $2.100, que obviamente no es la mayor parte del pueblo ecuatoriano, creo que en esto estamos de acuerdo, pero sí es, esto termina afectando un segmento de la clase media del Ecuador. Yo le pregunto a usted si esto no es un golpe a la clase media, asambleísta Francisco Jiménez. De la población económicamente activa, el 80% gana menos de $800, el 80%. Solo el 20% de la población económicamente activa gana más de 2 salarios mínimos vitales. En Europa se considera clase media porque ahí van dirigidos, por ejemplo, los programas de asistencia social franceses. Se hizo un estudio comparativo. Se considera clase media a partir de 1.200 euros, que es más o menos $1.450. Sí podemos discutir qué tanto, o mejor dicho, si es que esto es clase media o no es clase media, porque allí pueden haber muchísimas interpretaciones. Pero lo que está claro es que en el país la franja de la clase media no es tan grande como se piensa, lo cual tampoco quiere decir que por eso la vamos a afectar, porque si tenemos al 80% de la población económicamente activa que gana menos de $800, entonces está claro que la clase privilegiada, por decirlo así, o la clase media alta o alta, es poca, y la clase media tampoco es una franja muy representativa, y de eso se trata justamente, de construir un espacio de clase media. Mire que el proyecto va a permitir ya a partir de enero de 2022, como fue anunciado por el presidente, entregar créditos, la oferta, o mejor dicho, la propuesta de campaña de entregar 1.000 millones de créditos a un 1% de interés durante 30 años plazos,
para que las personas que viven en el sector agricultor puedan empezar verdaderamente a construir un patrimonio en mejores condiciones. Mire que hay tarifas y exenciones en materia de ICE y particularmente de IVA, por ejemplo, en el caso de pañales, en el caso de cuestiones eléctricas, en una serie de sectores como el turístico, que van a darle facilidades a algunos sectores económicos para que se puedan reactivar. Entonces, sí, por un lado, está claro que hay una afectación, eso es innegable. A mí, personalmente, si yo no estuviese en la Asamblea y estuviese en mi ejercicio profesional, el monto, yo soy uno de los mayores pagadores de impuestos en la Asamblea, y a mí personalmente se me duplicaban, se incrementaba en un 55% el monto de pago de mis impuestos, si hubiese tomado como referencia mi ejercicio profesional. Y en el caso de mi sueldo como asambleísta, se me duplica, estamos hablando entre el 48 y el 50% de duplicación de impuestos. Me toca asumirlo, me toca planificar de otra manera mi año, y es verdad, me va a tocar restringirme en mis actividades de gasto, porque eso es a lo que me obliga el proyecto. La pregunta es, ¿valdrá la pena o no valdrá la pena? Yo estoy convencido que sí vale la pena, porque los beneficios van a ser mayores que los sacrificios y no habrá que esperar tanto, como por ejemplo en el caso de la disminución del crédito a través de la construcción de un panorama de ingresos permanentes que les dé al Estado otro tipo de certidumbres. Entonces yo creo que esa es la gran discusión de fondo, de que va a haber afectación, hay afectación, de que se afecta una parte de la clase media, seguramente se afectará una pequeña parte, de que el país necesita no solamente atacar la pobreza, sino también la desigualdad, es real también, porque este no solamente es un país con pobreza, este es un país con muchísima desigualdad, que es uno de los males principales en Latinoamérica, y de que este proyecto va a permitir combatir la iliquidez que tiene el Estado actualmente, pero también los problemas estructurales de nuestra economía, que somos muy dependientes de los precios del petróleo, también lo va a permitir atacar y enfrentar. Entonces, yo creo que en suma es más lo que ganamos que lo que perdemos. Y en función de eso, me parece que es importante y vale la pena hacer ese sacrificio y ese comportamiento de solidaridad para ver cómo juntos podemos sacar la economía ecuatoriana adelante. Asambleísta Jiménez, otro tema respecto del cual se ha discutido ampliamente tiene que ver con la eliminación de esta posibilidad de deducción de gastos. Consecuentemente, se ha dicho, ya no sería necesario pedir facturas y esto afectaría la cultura tributaria del país. ¿Qué es lo que expresamente dice la ley ahora en vigencia, la ley original que remitió el Ejecutivo en este sentido? Sí se puede, sí va a ser posible sacar facturas, ¿no? Eso no se afecta a la cultura tributaria del país. Lo que sucede es que para quienes va a ser más útil es para los que ganan de 2.000 para abajo que de 2.000 para arriba, porque de 2.000 para abajo se podrá devengar el 10% de lo que uno genere como gastos, teniendo como techo $10.000. Si, por ejemplo, yo gano $1.800, por decirlo así, que ya venían ellos pagando tributos, ¿no? Uh-huh. Si yo gano, por ejemplo, $1.800 y tengo un nivel de gasto, por ejemplo, yo gasto $9.000 al año en salud, en educación, en vivienda, etcétera, se le saca el 10% de esos 9.000, que son $900, ¿verdad? Y esos $900 lo descuento directamente de lo que me toca pagar por impuestos. Por eso es que quienes ganan hasta $2.000 no van a sentir este cambio, porque no se les va a ver afectado en absolutamente nada. Y por cierto, eso es aproximadamente el 97.6% de la población económicamente activa. No tenemos que olvidar el 96.6%, porque no tenemos que olvidar que solamente el 3.4% de la población económicamente activa, que aproximadamente son 200.000 personas, son las que van a asumir la carga más importante de esta reforma. Para los que ganan de $2.000 en adelante, podrán descontar el 5% de esos $10.000. O sea, que si, por ejemplo, yo gasté $10.000, tuve como gastos en salud, en educación, en vivienda, y gano $3.000, si gasté $10.000, entonces el 5% de esos $10.000 son $500. Esos $500 me van a ser descontados directamente una vez que se realice mi cálculo de impuesto a la renta, para poder descontarlo del tema de impuestos. Y está claro que el impacto va a ser mucho mayor para quienes ganan de 2.000 para abajo, porque descuentan el 10%,
que los que ganan de 2.000 para arriba porque descuentan el 5%. Tengo algunas reflexiones y algunos comentarios de nuestra audiencia en este diálogo con Francisco Jiménez. Por ejemplo, acá mi colega y amigo José Antonio Sánchez me dice, la eliminación de los microempresarios será discreción del Ejecutivo. ¿Termina siendo así, asambleísta? No, porque el RIMPE es obligatorio y se va a reemplazar el RICE y sobre todo se van a eliminar el 2% de las ventas que antes se le imponía a los microempresarios. Uno de los grandes reclamos que tuvimos en la Comisión de Desarrollo Económico es que debían pagar al final de su ejercicio fiscal el 2% sobre las ventas. Eso no es ganancia, vender es vender, pero de ahí uno tiene que descontar el gasto de la luz, de los servicios básicos, del arriendo del local, de las tasas, de los impuestos, etcétera, y ahí ve con qué margen de utilidad se queda. Entonces, gravar las ventas era un problema para muchos empresarios porque afectaba directamente su liquidez. Hoy eso se elimina, ya no existe. Hoy lo que existe es cualquier intento impositivo va a ser una vez que se haya determinado con claridad la utilidad, y para eso se ha concebido el RIMPE, que es el régimen simplificado para los microempresarios, que tiene un techo de quienes ingresan hasta $300.000 al año y que le va a permitir una serie de descargas impositivas. De hecho, el Estado tiene planificado recaudar menos que con el RICE, aproximadamente unos 30-35 millones de dólares al año. Esos 30-35 millones de dólares se van directamente, o mejor dicho, se quedan directamente en el bolsillo de los microempresarios, con el beneficio de que igual se van a poder formalizar, con el beneficio de que van a tener un sistema simplificado y con el beneficio de que pueden ya estructurar un camino crediticio para que luego puedan acceder a mejores créditos en el sistema financiero, que de hecho deberían bajar también, porque cuando el riesgo país baja, mejor dicho, la secuencia es esta: cuando hay ingresos permanentes y más previsibilidad en los ingresos de un Estado, el riesgo país baja, y al bajar el riesgo país, las tasas de crédito bajan también para vivienda, para carros, para consumo, que es lo que sucede, por ejemplo, en los países del primer mundo. Así que nosotros deberíamos estar esperando el próximo año una reducción importante en materia de intereses crediticios para los diferentes gastos que uno quiere incurrir. Sobre el tema de los microempresarios, le pregunto, ¿sacan a todos los profesionales del RIMPE con esta norma o no? Entran al RIMPE. Entran al RIMPE, sí. El profesional, pero no nos olvidemos que no es un tema, es un tema que depende de los ingresos, ¿no? Por eso hay tablas de ingresos. En el momento en que estamos hablando de $300.000 en adelante, uno puede acogerse al RIMPE. Claro que uno puede, como profesional independiente, también seguirse manejando dentro de los rangos que existen en la tabla y que son hasta $100.000 para el tema de deducción de gastos. Porque de ahí para adelante, cuando se trata de $100.000 en adelante, lo que se hace es tributar sobre la fracción excedente en un 37%, que es lo que se concibe dentro de la tabla. Pero en lo que tiene que ver con los profesionales independientes, así como con las pequeñas y medianas empresas, pueden perfectamente acogerse al RIMPE siempre y cuando se ajuste en una tabla que está establecida para el efecto. Pero en todo caso, aquí lo que hay que entender es que se trata de una facilidad, de una posibilidad que se tiene para simplificar el proceso de tributación, para tener más previsibilidad sobre lo que uno tiene que pagarle al Estado y para poder tener determinados beneficios que permitan después ir creciendo en ese negocio. Asambleísta, yo le quisiera trasladar la misma pregunta que le planteé el día de ayer al subsecretario de Gobernabilidad en entrevista aquí con nosotros. ¿Cómo avanza el análisis al interior del gobierno para el envío a la Asamblea Nacional de las siguientes iniciativas que ya se habían anunciado en su momento, en materia laboral y en materia de inversiones? Y se lo pregunto porque usted es parte del movimiento de gobierno. Sí, bueno, está avanzando bien. La realidad es que estamos ajustando una serie de cosas para ver si alcanzamos a mandar el capítulo de inversiones en estos días. No creo que va a ser difícil que alcancemos, porque apenas quedan unos días más para la vacancia, que entiendo empieza el 16 de diciembre, entonces apenas nos quedan unos 15 días, y sin contar los fines de semana. Desde mi punto de vista, creo que sería más oportuno enviar la que se refiere al capítulo de inversiones que la que se refiere al tema laboral. ¿Por qué? Porque en la cuestión, en el tema, venimos de una ley muy dura, de un proyecto complicado que generó una serie de debates y de disputas dentro de la Asamblea, y pienso que el capítulo laboral probablemente tampoco va a ser un capítulo mansito, ¿no? Va a haber que discutir bastante allí. No nos asusta, pero tampoco hay que desgastar demasiado a la Asamblea. Pienso que que también hay algunas cosas que se incorporaron en este proyecto, como todo el esquema de inversiones que está incorporado en el artículo 46.
del proyecto que ahora ya envió el Ejecutivo y que contiene una serie de facilidades para las nuevas inversiones y una serie de garantías para las inversiones que ya se han efectuado. Entonces, todavía falta incorporar ese capítulo de inversiones a lo que nosotros tenemos como esta mesa de tres patas, que es lo impositivo, lo laboral y lo que se refiere a inversiones. Entonces, este año no se enviaría la reforma laboral a la Asamblea. Difícilmente. Yo lo veo muy difícil que este año se envíe. Venimos, como les digo, un poco desgastados. Creo que hay que darle un poco de oxígeno a la Asamblea y a las diferentes bancadas. Probablemente llegará en enero del próximo año y desde mi punto de vista la prioridad debería ser el capítulo de inversiones, si es que va a llegar este año. Pero insisto, son agendas ajustadas, porque esta semana, por ejemplo, tenemos que revisar una serie de cosas y nos queda prácticamente la otra semana y listo. Pero yo no veo tiempos para hacer llegar los otros dos capítulos que nos faltan. Pero si alguno llega, seguramente será más probablemente el de inversiones que el laboral. Me envían un mensaje y le traslado. Me dice uno de nuestros oyentes: las pensiones alimenticias en el tema del cálculo del impuesto a la renta deberían ser parte de los ingresos de la beneficiaria. Si son 2.500 de sueldo, estamos hablando de una pensión de 1.100. Yo no sé si esto fue considerado en la reforma tributaria, asambleísta Jiménez. Me parece que no fue considerado, pero no es una mala idea. No es una mala idea. No nos olvidemos que las leyes tampoco están selladas en piedra, ¿no? Y que son siempre perfectibles. Este es un ejercicio importante que ha hecho el país. Desde mi punto de vista, es la primera ley no populista en mucho tiempo en el Ecuador, porque se refiere verdaderamente a los problemas de nuestra economía y nos involucra a buena parte de los ecuatorianos que estamos en una mejor situación. Es la primera ley que con valentía enfrenta la realidad económica del Ecuador sin demagogia. Y claro, cuando uno tiene que hacerle frente al espejo o hacerle frente a la verdad, las cosas nunca son fáciles. Yo le diría que es paradójico que haya venido de un gobierno liberal como el nuestro, porque no solamente ataca la pobreza, sino que también ataca la desigualdad. Y no nos olvidemos que cuando fue la pandemia, el 10% más pobre de la población perdió el 35% de sus ingresos. El tema es que el más rico perdió el 7% apenas de sus ingresos. El tema es que, asambleísta Jiménez, y usted habrá leído y habrá escuchado algunos comentarios de quienes en cambio critican esta reforma tributaria que entró en vigencia el día de ayer, aseguran que esto no fue parte del plan de gobierno, que en el plan de gobierno no se contemplaba el aumento de impuestos, y hay un segmento del país que siente que esta reforma básicamente es un aumento de impuestos. Asambleísta Jiménez. Lo es, pero era inevitable. Y claro, no era parte del plan de gobierno necesariamente, pero sí es parte de la recuperación de la economía ecuatoriana y nosotros no podemos mirar a otro lado. No fuimos electos ni en el aparato ejecutivo ni en el legislativo para mirar a otro lado, ni para continuar la senda de irresponsabilidad con la cual se estaba manejando la economía ecuatoriana, que nos llevó al 63% de deuda en relación con el Producto Interno Bruto y a un déficit fiscal de 7.000 millones de dólares, con una complicación tremenda con los organismos multilaterales y sin la posibilidad de insertarnos en ningún acuerdo comercial con nuestros vecinos, como podría ser la alianza con México. Un gobernante y los asambleístas estamos para tomar decisiones y a veces pueden ser impopulares, sí, a veces puede alejarse de lo que se tenía previsto, sí, también, pero son medidas necesarias en las cuales estamos involucrados todos, porque nosotros no estamos haciendo, como muchos sí hicieron de los que pasaron por la mesa diciendo a ellos sí, a mí no. Nosotros estamos diciendo a ustedes sí y a nosotros también, pero hasta aquí no más, porque el resto de personas tienen que recibir los beneficios del sacrificio que vamos a hacer nosotros. Entonces yo creo que son medidas legítimas dentro del Estado, hechas con transparencia, que no son sencillas, pero que seguramente van a producir resultados beneficiosos en el corto plazo. Correcto, asambleísta Jiménez. Le quiero agradecer por estos minutos. Espero que se haya sentido cómodo en la entrevista y que no se haya sentido atacado. Muy amable. Gracias, Fabricio. Gracias a usted, muy amable. Gracias a Francisco Jiménez, asambleísta de la bancada de Creo y de Bloque de Acuerdo Nacional. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.